La pandemia modificó el mundo laboral y dentro de él nuestro vínculo con la tecnología. Según el índice de tendencia laboral de Microsoft, relevado por el Foro Económico Mundial, al menos el 40% de las y los jóvenes están considerando abandonar su empleo o revisar las condiciones para pasar del modo estable al modo híbrido. El teletrabajo llegó para quedarse. ¿Cómo afectan los derechos de trabajadores y trabajadoras? Hoy, en La Letra Chica, teletrabajo, un mundo híbrido. A pesar de Internet, la economía del conocimiento y los dispositivos móviles, millones de personas en el mundo todavía van a la oficina, en su mayoría para hacer trabajos que podrían hacer perfectamente desde su casa. Ahora pasamos más tiempo en casa y el teletrabajo para muchos es una rutina. Hoy más del 80% de las empresas del mundo tienen empleados trabajando en sus casas. O sea, yo no creo que vayamos a una situación en la que todo el trabajo se vuelva remoto. Pero sí creo que va a ser una mezcla. Creo que esta idea de que todos los días todo el mundo va a la oficina y pasa todo el día ahí y regresa al final del día a su casa, me parece que uno de los legados de esta pandemia va a ser romper ese modelo de trabajo. Esto fue, recordemos, previo a la pandemia. Ahí estamos viendo en pantalla, entonces, un 62% de los encuestados dijo estar afín de trabajar de forma presencial, luego un 30% de forma híbrida, es decir, una mezcla en la semana entre de forma remota y presencial, y un 8% restante de forma remota total, es decir, hacer teletrabajo todos los días de la semana. Esta situación cambió sensiblemente. El porcentaje que cambió fue principalmente en la preferencia híbrida. Tal es así que se ubicó en un 52% de los encuestados que decidieron hacer trabajo de esta forma. Entre septiembre del 2019 y agosto del 2021, 9 países latinoamericanos, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Chile, Argentina, México, Colombia, la ley de trabajo en casa y la ley de trabajo remoto, Paraguay y Uruguay adoptaron leyes de teletrabajo. El número y secuencia de las legislaciones sobre teletrabajo que en un plazo tan breve se adoptaron no tiene antecedentes en la región iberoamericana. La ley de teletrabajo vino a llenar un vacío, un requerimiento que se hizo más claro con la pandemia, pero que existía de mucho tiempo atrás. De todos modos, como vamos a ver, la ley aprobada en Uruguay tiene algunas disposiciones que pueden presentar dificultades en la práctica. Nosotros nos entendemos que teletrabajo y flexibilidad laboral van de la mano, ¿no? La ley de 8 horas, si bien obviamente fue precursora en su tiempo y demás, y obviamente tenemos que limitar de alguna manera las horas que se trabaja, nuestro proyecto de ley propone una limitación de horas en la semana y no por día. Estamos de acuerdo con que hay que regular, pero sin embargo consideramos que la regulación que se establece es muy débil y que mal aplicada puede precarizar aún más el empleo. En la ley nacional de teletrabajo, uno puede decir que es una ley vacía, que no tiene contenido, porque simplemente lo que hace es listar una serie de problemas que se plantean en el teletrabajo, pero en lugar de establecer una regulación concreta, lo que hace es reenviar esa regulación a lo que es el acuerdo individual entre trabajador y empleador, al contrato de trabajo. El empleador y el empleado podrán pasar de la modalidad presencial al teletrabajo y viceversa, si así lo acuerdan. Es increíble que el legislador pretenda que un trabajador solo negocie en un plano de igualdad con una multinacional. Supongamos que este trabajador estuvo un año sin trabajo y el lunes empezó a trabajar. El miércoles lo llamó el gerente para decirle que al lunes siguiente va a empezar con teletrabajo. ¿Ustedes creen que está en condiciones ese trabajador que tuvo un año sin empleo y hace 3 días que trabaja negociar con el gerente las condiciones de trabajo del teletrabajo? Es una risa. La verdad que es una risa. Es inaplicable además. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Diego, ¿cómo andás? Yo estoy bárbaro, Ricardo, contento porque volviste. Bueno. Les quiero decir que Ricardo estaba muy dolorido y que esté acá para nosotros ya es un logro. Muchas gracias, Ricardo. No, para mí también. Es un gusto estar, volver y empezar a
a trabajar nuevamente. Bueno, en este programa obviamente invitamos a la senadora Carmen Sanguinetti, que fue la que presentó el proyecto original de ley de teletrabajo, pero bueno, no pudo estar con nosotros. Sí, un proyecto que tuvo 18 votos en 27, presentado por la senadora Carmen Sanguinetti. El texto fue acompañado únicamente por los legisladores de la coalición de gobierno, pero no por los del Frente Amplio. ¿De qué se trata esta ley que regula esta modalidad laboral? Bueno, para conocer algunos detalles recibimos a nuestra columnista, a la periodista Natalia Ubal. Natalia, gracias por acompañarnos de vuelta. Como siempre te decimos. Y me alegro que estés mejor. Bueno, profe. muchas gracias. Diego. Bueno, este proyecto de ley tiene un alcance, primero hay que aclarar que tiene un alcance limitado al ámbito privado y a las personas públicas de derecho público no estatal, que se llaman, que son, por ejemplo, el INEA, la ANI, ¿no? Y en realidad el ámbito del Estado queda por fuera de la regulación. Lo que explicó la senadora Carmen Sanguinetti, la senadora colorada, que fue la que presentó el proyecto, que finalmente terminó siendo aprobado, es que, bueno, ella entendía que había que regular también el ámbito estatal, pero que entendía que tenía que haber una norma aparte para regularlo. Y ese es un poco el alcance del proyecto. Después, como mencionó recién el profe, lo votó solamente la coalición de gobierno, es el oficialismo. Y el Frente Amplio en realidad no es que se oponga a regular, según lo que manifestó, no es que se oponga a regular el teletrabajo, sino que le hacían ruido algunas disposiciones específicas de este proyecto, que como escuchábamos también a Richard Reed recién decir, hay un principio que atraviesa el texto, que es el principio de voluntariedad, que es, bueno, esto se acuerda pasar a la modalidad de teletrabajo o volver de ella, pero es un acuerdo, digamos, entre el empleador y el empleado, y hay como una cuestión subyacente ahí de que están en igualdad de condiciones, ¿no? Un poco lo que caricaturizaba Richard Reed diciendo un empleado solo frente a una multinacional, ¿no? Porque si bien el proyecto dice que hay que recabar el consentimiento por escrito del trabajador de que quiere teletrabajar, en realidad hay que ver, es discutible cuánta voluntad, cuánto ejercicio de la voluntad tiene el trabajador ese en condiciones de desigualdad en una relación laboral, ¿no? Bueno, pero, o sea, la relación esa desigual es clara, o sea, no es muy discutible. Que obviamente el que te contrata con un empleado nuevo, hay una diferencia enorme en cuanto a las posibilidades. Seguramente uno incluso se autocensura de alguna manera, decir, no, mirá, lo que ustedes prefieran, no sé, o sea, uno trata de conservar el trabajo. Sobre todo cuando recién empieza la relación laboral, además que bueno, está establecido específicamente en el proyecto, pero bueno, en realidad que recaben tu consentimiento no quiere decir que efectivamente no estés de alguna manera coaccionado, ¿no? Por el hecho de que, bueno, precisas ese empleo y es la única modalidad que te están ofreciendo, o bueno, circunstancias X, ¿no? Esa fue una de las críticas que se le hicieron al proyecto, que ahora es ley. Y también hay otra crítica que tiene que ver con la jornada laboral, que también escuchábamos en el informe. Porque ahí se cambia, digamos, el criterio ya no deja de ser el límite diario de horas, ¿no? De 8 horas que conocemos y que después te tienen que pagar horas extra en el régimen común. Y ahora pasa a ser semanal, ¿no? Si tu jornada o si vos acordaste un trabajo de 40 horas semanales o de 48 horas semanales, vos, por ejemplo, un día podés trabajar 14 horas y al día siguiente podés trabajar 2 horas y compensaste, digamos, lo que trabajaste de más el día anterior, pero no se te pagan horas extra, porque se entiende que el límite es semanal y no diario. Se pagan horas extras si pasaste el límite semanal de horas trabajadas, ¿no? Esas 40 horas, esas 48 horas. Lo único que se dispone al respecto es que tiene que haber una desconexión de 8 horas entre una jornada y la siguiente. O sea, si yo trabajo hoy 14 horas, tiene que pasar 8 horas antes de que vuelva a trabajar. Eso es lo que establece el proyecto, además del derecho a la desconexión, que es cuando yo no estoy en mi horario laboral, mi empleador no puede estarme mandando pedidos de trabajo y nada, estar como involucrándome en comunicaciones laborales. Eso es un poco lo que establece el proyecto y que fue cuestionado también por el Frente Amplio porque se entiende que, bueno, que vulnera el derecho del trabajador, la trabajadora de trabajar 8 horas diarias. ¿Y cómo se controla? Es decir, ¿cómo controlo yo, empresario, de que tú, empleada, trabajaste 8 horas o 14 horas o 16 horas? ¿O cómo demostrás vos que lo hiciste? Bueno, eso depende como mucho de la empresa. Vieron que han establecido... esto, bueno, yo no lo sé, habría que preguntarle capaz que a Hugo cuando venga, pero
han establecido algunas empresas mecanismos de control bastante estrictos, ¿vieron? De tener la cámara sí, prendida. de tener la cámara prendida. Pero en otros casos se trabaja como más a producto, ¿no? Productividad Claro. y depende mucho de la empresa, me imagino yo. Pero hay todo, el tema del control es todo un tema cuando se trabaja en el hogar, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el proyecto este establece que tiene que rige las mismas normas de salud y seguridad ocupacional, en el teletrabajo que en el trabajo presencial, ¿no? Entonces, hay toda una discusión sobre, se le atribuye a la Inspección General del Trabajo el cometido de vigilar que eso se cumpla, pero bueno, ¿cómo se puede vigilar eso? Siendo que, bueno, el hogar es un espacio bastante más inaccesible para, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Trabajo que cualquier empresa, ¿no? Entonces ahí hay, por ejemplo, Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, ha dicho que hay restricciones legales como para acceder a los hogares y eso va a tener que dirimirse en una reglamentación que va a preparar el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, es también todo una interrogante qué se va a poder hacer ahí, porque... Yo ya tener una cámara prendida en mi casa y que me estén vigilando, por lo menos es raro. Y lo otro que me parece raro es, hablábamos de relaciones de igualdad o de desigualdad, y bueno, ¿a dónde me quejo yo si mi jefe me manda cosas fuera de horario y si mi jefe me manda fuera de hora un trabajo o a las 11 de la noche se le ocurrió, che, mañana no te olvides de tal cosa? Que eso lo habilita un poco esta conexión que tenemos ahora, muchos de los que han hecho teletrabajo, por grupos de WhatsApp o por... O sea, también es ir contra tu empleador, decirle, che, no me mandes trabajo fuera de hora. No sé cuántos empleados tienen la capacidad de hacer eso. Son cosas como... Sí, son cosas complejas y bueno, en ese caso sí, depende mucho de la empresa, ¿no? Del tipo de relación que establezcas con tu empleador, pero sí, seguramente es mucho más complejo y es una de las críticas que se le hace al teletrabajo, aspirar al teletrabajo como modalidad para muchísima gente, y es que el aislamiento del trabajador, ¿no? Que tampoco tiene algo que ver también tiene que ver con la organización gremial, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de tener espacios colectivos donde poder ponerte de acuerdo con otros trabajadores y pelear por tus derechos y todo eso, que en realidad en el aislamiento del teletrabajo eso se dificulta muchísimo más. Y bueno, tiene que ver con eso que vos decías, Diego. Y después toda la parte de los accidentes laborales, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo un accidente en ocasión de mi trabajo, pero en mi casa, es un accidente doméstico, es un accidente laboral, eso tampoco está claramente establecido. Además hay una legislación que tenemos de responsabilidad penal del empleador. Y bueno, hay una nebulosa muy grande respecto a cómo controlar también, cómo controlar el teletrabajo. Y es muy probable que ese control sea mucho más laxo que en el caso de las empresas y el trabajo presencial, ¿no? Hay un detalle ahí que ya no tiene nada que ver con la ley, pero sí tiene que ver con todo lo que hemos discutido durante todo este periodo, que fue el aislamiento que nos provocó la pandemia, ¿no? Y que de alguna manera estamos empezando a reglamentar el aislamiento. O sea, estamos empezando a generar formas de vinculación social que lo que hacen es aislarnos como seres humanos entre nosotros, ¿no? Trabajamos en casa, no tenemos más compañeros, no hablamos más con ellos, no tenemos 10 minutos para tomar un café. Sí, en realidad es un fenómeno, yo diría que preexiste preexiste de hecho a la regulación y con la pandemia se vio mucho más exacerbado. Por ejemplo, hay cifras de que el 16% de los trabajadores ocupados en junio, en el momento más pico de la pandemia, estaban teletrabajando. Y bueno, y en realidad se ha regulado en muchísimos países de la región, que de eso hablará más adelante, pero se ha regulado en muchos países el teletrabajo. Digamos, es un fenómeno que por más que no lo regules, está ahí y potencialmente puede estar en crecimiento, ¿no? Pero el tema del aislamiento es un problema, incluso no solamente es un problema emocional, ¿no? Que también genera problemas emocionales de que las personas se sienten solas, de que no tienen a nadie con quien compartir su trabajo, y que son muchas horas de su vida también, diarias, pero además genera también un problema de productividad en las empresas y de intercambio de conocimiento, de intercambio de experiencias, que se pierde, ¿no? En el ámbito del aislamiento de tu casa. Por ejemplo, en los medios, ¿no? Que tenemos en las redacciones, estamos todo el tiempo discutiendo los temas, y a raíz de cualquier cosa se generan discusiones.
Y si bien es cierto que desde cierto punto de vista te hace perder productividad porque no estás concentrado en una computadora escribiendo una nota, también es cierto que te enriquece muchísimo tu mirada de las cosas y genera también ciertos enfoques colectivos también que son interesantes en el caso de un medio de comunicación. Y bueno, sí, se pierde, digamos, hay mucho que se pierde, hay algo que se gana también, que tiene que ver con la comodidad, tiene que ver Eso te con... iba a decir, a modo adelanto de lo que se viene en los bloques siguientes. Tiene que haber aspectos positivos del trabajo, obviamente que los hay, y aspectos negativos. Marquemos algunos como para empezar el debate de hoy a la letra chica. Claro, los que hemos teletrabajado sentimos algunas cuestiones, más allá de lo que se dice, digamos, las sentimos en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con la comodidad, tienen que ver con la cercanía con la vida familiar, siempre y cuando tu contexto familiar sea algo amigable, digamos, cosa que no siempre pasa, pero si no, sí, disfrutás del contacto con tu familia de manera como más permanente o más asidua, digamos. Y después el tema de los costos de traslado, que no es menor también para los trabajadores, ¿no? Lo que nos cuesta desplazarnos hacia la empresa. El tiempo. El tiempo, los costos, ¿no? Hay un montón de factores que es cierto que son positivos. Como contrarrestando esto, tenés los costos de electricidad, de internet, un montón de cosas que vos en la empresa las paga la empresa y cuando estás en tu casa, además del equipamiento, ¿no? Que fue otra discusión con el proyecto de ley de teletrabajo, que bueno, ¿quién paga el equipamiento? Finalmente terminó quedando en el proyecto que si no se ponen de acuerdo el empleador y el empleado, lo paga el empleador, todos los costos de operación y de mantenimiento de los equipos. Algo que parece una tontería, pero lo escuché por primera vez con un compañero de trabajo, que él tenía el equipamiento, pero tenía un equipamiento muy básico, algo muy hogareño, que no estaba preparado para usarse 8 horas por día. Y le provocó problemas en el oído, por ejemplo. Y tuvo que invertir más dinero en equipamiento de mejor calidad. Estoy hablando de una buena silla, para estar 8 horas sentado en esa silla, parlantes que se escuchen relativamente bien, cosas para el monitor. Tuve que cambiar los lentes, por ejemplo, que era algo que él no lo había tenido que hacer y son cosas que yo por lo menos las tenía en cuenta. La calidad de lo que vos tengas en tu casa, si lo vas a usar todo el día, tiene que ver. Sí, y también otro factor que no mencionamos tiene que ver con la desigualdad de género, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres, en el teletrabajo, ¿no? Que las mujeres estén desigualmente distribuida la carga de cuidados, hace que en realidad sean más impactadas, digamos, por el hecho de los perjuicios del teletrabajo en relación con los límites de la vida familiar y el trabajo. Y bueno, y eso es factor también de mucho estrés y genera muchos perjuicios también emocionales en las mujeres. Natalia, muchísimas gracias. Ricardo, en el bloque que viene... Suspirar. No, porque generalmente me despiertan muchas incertidumbres, ¿no? Digo, cada gran transformación social, económica, provoca cambios. Y esos cambios muchas veces, por un lado perjudican, por el otro lado benefician, pero generan dudas. Incertidumbre, lo hablamos el otro día. Sí, tuvimos el programa sobre la incertidumbre. En el bloque que viene nos vamos a meter con la región y con el mundo. Cómo el mundo se está adaptando a esta nueva forma de trabajar y para eso va a estar Álvaro Padrón con nosotros. Ya venimos. En el comienzo dijimos que miles de jóvenes de los países más ricos están pensando en abandonar su trabajo o pasarse al modo híbrido entre las tareas de oficina y las de su casa. Bueno, pero ¿cómo se planifica esta realidad en el mundo y cómo influye el contexto de cambios tecnológicos? Para hablar de todo esto recibimos con mucho gusto a Álvaro Padrón. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien, muy contento. Muy Álvaro, contento de verte, Ricardo. Muchas gracias, Álvaro. Viste que pones Igualmente, contento. igualmente. Sí, Pones contento a la gracias. gente, Ricardo. Eso está. Estaba bien el mano a mano con Diego, te digo que se ponía lindo. No, que me ponía pero como siga, loco, siga. Álvaro. Me angustiaba mucho. Para seguir con este tema, Álvaro, ahora mirando un poco el contexto internacional, el trabajo no solamente es un tema central en la economía, es una gran institución, por ejemplo, en todo lo social. ¿Qué sucede con el trabajo y sus funciones en esta situación? Y la pregunta es esto un fenómeno global hoy por hoy? Sí, yo creo que lo primero es justamente eso, ¿no? Estamos hablando de un asunto global, como pocos, ¿eh? Yo diría que, a ver, está pasando en todos lados. Digo para sacarnos la presión esta de parecer que tenemos el problema solo en casa, ¿no?
Es uno de esos temas de escala planetaria, como lo es la pandemia, que nos enseñó la interdependencia internacional, ¿no? Que no se salva nadie acá solo, que empezó allá lejos y terminó en nuestras casas. Lo es también el cambio climático, que cada vez se presenta más como algo que nos involucra a todas y a todos y que solo se resuelve a esa escala. Y yo diría que lo del trabajo siempre tuvo escala global y ahora más que nunca, ¿no? Sobre todo porque lo que hay que entender es que detrás de los cambios del trabajo viene el cambio tecnológico. O sea, algunos le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? Y hay que entonces entender que supone que hubo 3 antes, o algunos le dicen revolución 4.0, ¿no? O industria 4.0, o economía digital. En todo caso, tiene que ver con la idea de que la transformación tecnológica está cambiando de manera radical el mundo del trabajo. Y yo acá diría, para ser provocador, que se repite, sin embargo, el mismo verso. Y el verso es que el trabajo se va a acabar. Y miren que esto pasó en todas las revoluciones anteriores. Hasta las máquinas nos van a sacar el trabajo. Pero, la máquina a vapor. O sea, imagínate 100 tipos diciendo, apareció la maquinita esa que le sustituía el trabajo. Que por un lado, y ustedes lo planteaban como un asunto a pensar, ¿no? Mejora, porque ¿quién quería romperse el lomo empujando un molino? Sin embargo, la primera reacción es, voy a perder mi trabajo. Y esto no es una cosa neutra. La idea catastrófica, el relato de se va a acabar el trabajo, tiene una intencionalidad, que es que nos adaptemos, que después aceptemos cosas que no nos gustan, pero no hay más remedio. Y esto es muy importante entenderlo. Porque es esto o nada, digamos. Porque entonces te deja en una situación muy precaria, que es la de aceptar cualquier cosa. Y eso no está bien. Porque el cambio tecnológico, a diferencia de lo que algunos pensaron en aquella primera revolución industrial, que era romper las máquinas, de lo que se trata es de disputarlo para que la gente viva mejor. Ese es el gran asunto. Porque el cambio tecnológico siempre trae aumento de productividad, para usar los términos de los economistas. Es decir, se genera mayor ganancia. Entonces, la gran pregunta es cómo se distribuye esa ganancia. ¿Cómo hacemos para que no quede concentrada en pocas manos? Y por lo tanto, la idea que hay que tener es que esa tecnología nos tiene que ayudar a vivir mejor. Nos tiene que ayudar, entre otras cosas, a no perder la vida trabajando, a trabajar menos horas, a hacer menos esfuerzo, a cuidar más la salud. Ahora, eso es una... Perdón, Álvaro, no está funcionando eso. No, no estaría funcionando. Estamos yendo hacia ¿Sabés otro. qué funcionó? Porque en esa primera revolución industrial aparece los sindicatos, aparece las 8 horas. Se trabajaba 14, 16 horas. Claro que es un periodo largo, porque como toda disputa requiere de correlación de fuerza y hay una parte que siempre es más fuerte que otra, que es básicamente el que tiene el poder económico. Y eso se explicaba recién, ¿no? Lo hablaba Natalia. Es evidente que hay una asimetría en la relación entre las partes. Y además con una lógica bastante razonable. Yo no me voy a poner a discutir si los empresarios quieren ganar más plata. Es a lo que se dedican. El asunto es cómo haces para reequilibrar la balanza y que no queden algunos concentrando precisamente la ganancia de productividad y eso se reparta mejor, sobre todo en la inmensa mayoría que son quienes trabajan. Entonces, ahí viene el papel del Estado, ¿no? Otra vez, viejo tema que hemos tocado varias veces, ¿no? Cómo el Estado, y yo extraño tanto al Pepe Valle, porque ¿saben una cosa? Hace 100 años, más todavía, 1915, en este país se discutió lo mismo que discutimos ahora, que es cómo se reparte la ganancia de la productividad a partir de la división o el reparto de las horas de trabajo o la jornada laboral. Y fuimos el primer país en el mundo en aprobar el convenio de la OIT de 8 horas. Tenemos ese récord mundial. Fuimos el primer país en el mundo que dijo, en este país se trabaja 8 horas, se descansa 8 horas y se estudia o se disfruta de la vida 8 horas. Eso fue revolucionario, hace más de 100 años. Entonces, extrañamos mucho esa lógica, porque al final fue una decisión política, con Diego siempre lo hablamos, ¿no? Uno se para en la vida de determinados lugares. Yo no voy a criticar a quien se ponga a defender a los empresarios. Es legítimo. Ahora, que quede claro que lo que está diciendo es que se necesita flexibilizar, sobre todo el derecho laboral, para que haya, bueno, dice, la gracia del teletrabajo, escuché decir, ¿no?, a la senadora, es la flexibilización laboral. El problema es quién gana y quién pierde en eso, porque nadie está hablando de no regular, de no legislar, de bloquear el teletrabajo o las nuevas incorporaciones tecnológicas. De lo que se trata es cómo
siempre se distribuye esa ganancia que es ganancia, porque siempre es un paso más, no es que vamos para atrás. No es verdad que algunos, como es una desgracia porque se viene ese tsunami, entonces van a perder. No, 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 se gana más plata, porque se gana productividad. La pregunta, como siempre, y la disputa, es cómo se reparte. No, yo te iba, porque me quedé con una duda acá, y es lo que de alguna manera estamos discutiendo, o se está discutiendo, ¿no? Que es el tema del teletrabajo, es decir, de que una persona deje de trabajar en su empresa, en el local de su empresa, para trabajar en su casa. Digo, no necesariamente está asociado a un cambio. El cambio ya estaba. O sea, la posibilidad de teletrabajar, de que vos tuvieras, no sé si está bien, una computadora en tu casa, con una impresora, con un módem, con conexión a internet, ya estaba. Lo que aparece ahora es la posibilidad de que vos dejes de ir a trabajar y trabajes desde tu casa. Y ahí aparecen una pila de cosas, ¿no? Como la que vos decís, el debilitamiento de la relación entre el yo, que no trabajo más con los 4 compañeros que estamos en la oficina, y trabajo solo y tengo que negociar solo con el patrón. Pero me da la sensación que a diferencia de otras grandes transformaciones como la revolución industrial o lo que sea, esta es como una modificación dentro de lo que ya existía. Sí, ¿Estuve muy entreverado? No, está clarísimo. Y yo por eso te digo que es una punta, porque en realidad la transformación tecnológica es mucho más grande. Por eso yo insistía mucho en el mega relato, que es la idea de perder el trabajo. Porque en verdad una de las grandes asuntos es que la inteligencia artificial, que no son lo mismo que los robots, es otra cosa mucho más sofisticada porque está dentro de cajitas, que habíamos quedado con la idea de la ciencia ficción de que el robot nos sustituía, y todavía la robotización está lejísimo de sustituir al ser humano. Pero la inteligencia artificial es mucho más compleja y ahí sí hay destrucción de empleo. Por ejemplo, lo que va a desaparecer son los jefes y los supervisores. Y ahí vienen cosas mucho más complejas, porque por ejemplo, ¿quién controla desde el punto de vista del resultado, del horario y demás a ese teletrabajador? Seguramente un algoritmo que no piensa demasiado en las particularidades que le está pasando a esa persona, que antes ocurría dentro del lugar de trabajo. Entonces, cuidado con desarmar este paquete, porque entonces resolvemos cosas parciales. Y lo que se está discutiendo hoy en el mundo son las transformaciones en su conjunto. El teletrabajo quedó muy sobre la mesa por la pandemia, porque la pandemia aceleró eso, pero es una parte de algo mucho más grande que está pasando y que además cambia las relaciones sociales, está generando una reubicación del valor del trabajo en cada una de las vidas de nosotros y de la sociedad. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya que interpretar esos cambios, promoverlos. La discusión igual sigue siendo central en cuanto a quién gana y quién pierde en esa correlación. Entonces, yo creo que hay que poner mucho énfasis en eso, no tanto, repito, no se trata de ya laudamos ese asunto, no rompamos las máquinas. No está claro. El asunto es cómo hacemos para que eso le permita al conjunto de la sociedad vivir mejor. Y esa discusión se dio en la primera, en la segunda, en la tercera y ahora otra vez en la cuarta revolución industrial, porque al final es el gran asunto, cómo la tecnología sirve para tener sociedades mejores. Ahora, Álvaro, recién yo decía algo en el arranque que es en los países ricos, arranqué diciendo, ¿no? Que los jóvenes estaban pensando en, bueno, incluso dejar sus trabajos, dedicarse a hacer cosas, los viejos y queridos freelance, o pasarse a este modelo híbrido. Pero ¿qué pasa en América Latina? Nosotros estamos lejos muchas veces de esa realidad, lejos en cuanto a condiciones en nuestras casas para trabajar, lejos en cuanto a conectividad. En América Latina, ¿cómo se está llevando este nuevo modelo? Estamos lejísimos porque la discusión hoy en el norte, otra vez, ¿no? Las economías centrales, ricas, es, por ejemplo, le llaman la gran renuncia. Mire, esto es increíble lo que está pasando. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 millones de trabajadores. Miren lo que voy a decir, oficinistas, empleados de comercio, gastronomía, supermercados, trabajadores del transporte, médicos, enfermeros, docentes, que presentaron la renuncia en abril de este año, o sea, hace unos meses. 4 millones de personas dijeron, no queremos trabajar más en esto. En el Reino Unido hay más de 1 millón de empleos vacantes que las empresas no logran convencer a gente que venga a trabajar. Y lo decían ustedes al arranque, ¿no? El índice de Microsoft, que el 40% jóvenes dice, no sé si quiero trabajar. Entonces, ¿pero qué van a hacer? Pero es que está pasando algo grande. Es el norte,
Y ustedes hace un ratito lo comentaban afuera del aire, decían, es que la gente se está replanteando muchas cosas. A ver, la pandemia fue muy fuerte en eso, ¿no? Porque generó la idea de la fragilidad de la vida. Entonces, mucha gente dice, perdón, ¿voy a esperar tanto a que pasen ciertas cosas? ¿No tengo que repensar el tiempo que le dedico a ciertos asuntos? Entonces aparecen otros equilibrios, ¿no? Trabajo y familia, trabajo y placer, tiempo versus dinero. Tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, no son las nuestras, seguro no es la mía. Entonces, está pasando eso. Yo sé que es del norte, pero hoy fui a mi médico y me dijo que varios de sus amigos médicos empezaron a decir, me voy al interior, me habló mucho del Pinar, tengo un terreno más grande, hago una huertita. O sea, cuidado con creer que no empieza a haber ese tipo de enfoque sobre el valor del trabajo, la centralidad del trabajo y la relación entre el trabajo, el tiempo. Por eso es muy importante discutir el tiempo de trabajo. Entonces, eso está pasando en el norte. Y yo diría, hoy me despaché, está pasando en algunos sectores de Uruguay. Claro, pueden tener más poder adquisitivo, estar menos preocupados, pero empieza a ser algo que permea la sociedad en cuanto a cómo se valora el tiempo que uno dedica a qué. A la familia, recién lo decía Natalia, ¿no? Entonces, ahí hay algo que está presente, sobre todo en las nuevas generaciones. En América Latina, ¿por qué todavía no es tan visible? Porque, claro, para nosotros es una cuestión de comer, de tener el ingreso básico, entonces estamos atrasadísimos. Y lo más riesgoso no es esto, porque estaría muy bien que estuviéramos discutiendo cómo vivir mejor. El problema es que estamos perdiendo algo que es clave, que es, en la cuarta revolución no podemos volver a ser periferia, porque la quedamos otra vez. Siempre fuimos periferia. América Latina nunca tuvo revolución industrial en el sentido estricto. Algo Argentina y algo Brasil, que se industrializaron, pero no lo tuvimos. Y eso es un costo altísimo, porque eso es un costo en conocimiento, eso es un costo en calidad y sobre todo en el valor del trabajo. Son trabajos menos pagos, que tienen condiciones más precarias. Tiene que ver con el valor de los precios de las cosas que vendemos. Tiene que ver al final con el valor agregado, con la calidad de vida. Entonces, América Latina esta vez tendría que tener una estrategia para poder insertarse en la cuarta revolución industrial, teniendo la capacidad de aportar lo que pueda, que sí, tiene mucho que ver con cultura, conocimiento, el conjunto de los saberes de la sociedad, que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, porque está vinculado a cosas que no son tan claras de producir como un auto, como, no sé, como una máquina. Entonces hay una oportunidad, siempre y cuando haya una estrategia y sobre todo si nos juntemos para hacerla. Porque por ahora, el que crea que porque usamos esto estamos dentro de la revolución tecnológica no entiende nada. Somos usuarios, consumidores. El asunto es dónde se hace este aparatito y dónde se hace lo que está dentro, que se llama propiedad intelectual y se protege en el mundo muchísimo porque ahí está la plata. Y esto lo supieron hacer los chinos. Los chinos dijeron, no muchachos, somos 1.300.000 habitantes, vamos a tener una Big Data propia. Y con eso enfrentaron a Google, a Amazon, a Facebook. Eso tiene que hacer América Latina, que es no desenchufarse de esa globalidad, pero tener una capacidad propia de elaborar contenidos, de tener sobre todo el cuidado de los datos, un temún. Bueno, ahí estamos muy flojos en papeles nosotros. Bueno. Ricardo, perdona, sí. No, que planteabas algo hoy, no sé si fue la pausa, que hablabas también de esta nueva forma, el tema de los, ¿qué pasa con los sindicatos, por ejemplo? Claro, ¿qué pasa con los sindicatos? Y vos decías, bueno, me pusiste el Pinar de ejemplo, ¿no? Te vas a comprar un terreno en el Pinar, vas a plantar, vas a hacer una, ¿cómo se dice? Una huerta. Una huerta, pero son salidas individuales. Sí. O sea, soy yo que decido que cambio mi vida y que voy a tomar determinado camino para, entre comillas, salvarme yo. O sea, ¿y el cambio colectivo? No, es un punto clave. Digamos, este sistema actual promueve mucho el individualismo, ¿no? Pero claramente, desde el lado de los trabajadores, la única forma de encontrar ese equilibrio que hablábamos hoy es colectivamente. Entonces, la gran pregunta, yo creo que también las empresas se tienen que transformar, ¿eh? Frente a esta transformación tecnológica al mundo del trabajo, los actores principales del mundo del trabajo, que son empresarios y trabajadores, se tienen que transformar. Las empresas, sobre todo, porque hay una tendencia a una concentración como nunca se conoció en el planeta. Las 5 empresas más grandes del mundo hoy no existían hace 15 años. Y eso significa que están concentrando y se comen a las chicas, que son básicamente Facebook, Apple,
Amazon. Es decir, estamos frente a un proceso complicado también para el mundo empresarial, pero para el mundo sindical ni que hablar, ¿no? ¿Cómo se van a organizar estos trabajadores? Que van a estar sueltos, digamos, separados, fragmentados. ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo les llega el sindicalismo a esos sectores nuevos? ¿Cómo va a ser el discurso para evitar que se crean la idea de que son empresarios y no trabajadores, ¿no? Esta idea del emprendedurismo como si fuera, digamos, por tener una bicicleta y una cajita atrás, ahora soy un empresario. ¿Cómo van a ser los conflictos? ¿Cómo se incorpora a la negociación colectiva lo que dije hace un rato, que es marcar el algoritmo, que es el que te va a controlar? No va a haber un jefe y un supervisor, va a haber un algoritmo. Entonces, en la negociación colectiva, los sindicatos tienen que decir, queremos participar cuando se den indicaciones a ese algoritmo, entre otras cosas para que no discrimine. Está pasando en Estados Unidos que Amazon tiene denuncias porque el algoritmo indica siempre que contraten hombres y no mujeres. Entonces, en eso hay que influir. Claro, en eso hay que influir. Y, por último, ¿cómo se va a hacer un conflicto digital? ¿Cuál va a ser el conflicto digital? ¿Apagar este aparatito o usarlo el doble para que colapse? Entonces, yo creo que el movimiento sindical está en un gran desafío, que es repensarse precisamente para seguir existiendo. Por no hablar de la seguridad social, ¿te acordás que lo decíamos, Ricardo? Sí. O se le cobra a los robots, que son los cajeros automáticos, no le vemos brazo ni pierna, pero son sustitutos de mano de obra, que lo logró AEBU, que empiecen a pagar seguridad social para sostener lo que luego es indispensable, que es cuando dejemos de trabajar con todo el derecho del mundo, podamos descansar y tener un ingreso. Entonces, de estas cosas se habló siempre en la humanidad y ahora no es distinto, ¿eh? Cuidado con engañarse diciendo que la tecnología va a cambiar esta ecuación, que es al final cómo hacemos para que la plata alcance y sobre todo se distribuya mejor para que todos vivamos un poco mejor. Si la tecnología no sirve para eso, ahí sí habría que discutir qué hacemos con la tecnología. Álvaro, muchísimas gracias. Si te parece, Ricardo, en el último bloque de La Letra Chica vamos a estar hablando de derechos laborales. Algo que va a estar muy presente en esta discusión, algo que va a ir directo contra esta nueva ley que está en nuestro Parlamento. Y para eso vamos a recibir a Hugo Barreto, que es el catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ya venimos. Bien, seguimos adelante conversando sobre este tema de trabajo a distancia, estar en tu casa, las leyes que se aprobaron recientemente y que da la sensación que fue muy rápido y muy vacía y que dejó muchas dudas, esta ley del teletrabajo. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Perdona, primero vamos a decirte que recibimos a Hugo Barreto, aunque pues ya estábamos charlando en la pausa con Hugo, ya no. Seguro. De Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Hugo, vos ya nos decías, esto ya tiene como 2 o 3 temas que ya de arranque no están bien. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches, Hugo, muchas gracias por venir. Sí, yo encuentro 3 comentarios fundamentales para ir al núcleo de lo que plantea la ley de teletrabajo. Lo primero es que en realidad es una ley que no regula. Puede parecer paradojal esto, porque la ley se titula Regulación y Promoción del Teletrabajo. Pero si vamos al contenido, el texto, lo que dice, efectivamente no regula. Es una ley vacía de contenido, porque lo que hace es efectuar un listado, sí, de cuáles son los temas que en general han sido objeto de regulación en el derecho comparado, como le llamamos, ¿verdad? Pero luego, en lugar de la propia ley reglamentarlos, de darles una solución en concreto, lo que hace es decir, bueno, este tema de la provisión de herramientas, por ejemplo, o de la elección del lugar de trabajo, va a ser determinado por acuerdo individual entre trabajador y empleador que deberá recogerse por escrito. O sea, hay una cantidad de aspectos de la relación individual de trabajo que en lugar de ser, reitero, reglamentados por la propia ley, que la propia ley ofrezca una solución al respecto, lo que dice la ley es una especie de pasamanos, ¿no? De desentenderse. La ley se desembaraza del problema y lo que dice es será objeto de acuerdo individual entre el trabajador y empleador. Por ejemplo, el pasaje de trabajo presencial
a teletrabajo y eventualmente el retorno de teletrabajo a trabajo presencial es objeto de acuerdo individual entre trabajador y empleador. La elección, o más bien la determinación del lugar de dónde se va a trabajar, va a ser también objeto de un acuerdo individual entre trabajador y empleador. La provisión de las herramientas y del software y demás para el trabajo va a ser también motivo de acuerdo individual entre trabajador y empleador. O sea, es raro, perdón Hugo, porque ¿para qué se hizo esta ley? Porque básicamente lo que me está diciendo es que la ley dice, bueno muchachos, pónganse de acuerdo, charlen entre ustedes y solucionen el problema que tienen. O sea, para eso no se precisa una ley. Bueno, exacto. Yo considero que es una ley que si no existiera sería más o menos lo mismo, salvo en un par de dispositivos que son los otros dos comentarios que yo quería hacerles, ¿verdad? Porque el segundo aspecto, que me parece extremadamente complicado, es en lo que hace a la duración del trabajo. Algo de esto se manejó en los bloques anteriores. Porque nosotros partimos de una reglamentación, de una regulación del tiempo de trabajo con base a la ley de 8 horas, que es una especie de mito, ¿verdad? Porque en realidad hay quienes trabajan menos de 8 horas, hay actividades enteras que trabajan menos de 8 horas, y luego tenemos un régimen de limitación semanal de 44, 48 o 40, dependiendo también de la actividad. Quiere decir que desde el punto de vista de la regulación del tiempo de trabajo, lo que siempre se reguló fue el máximo de horas que se podía trabajar. Sin embargo, esta ley nada dice al respecto. O sea, hay una especie de vacío, pero es un vacío aparente, porque en realidad, ¿qué es lo que dice la ley? No dice que se va a poder trabajar hasta un máximo de X cantidad de horas, 8, 12, 16, no lo dice. Lo que sí dice es que existirá una desconexión obligatoria de al menos 8 horas. Entonces, en lugar de regular o de reglamentar el tiempo máximo de trabajo, regula o reglamenta el tiempo mínimo de descanso. Y el tiempo mínimo de descanso en la ley es de 8 horas. La desconexión obligatoria es de 8 horas. Ergo, todo el resto se puede trabajar. Puede trabajar 16 horas por día. Se puede trabajar. La ley habilita al trabajo de 16 horas por día como máximo. O sea, el máximo de la jornada de trabajo pasa de 8 a 16. Pero hay un máximo semanal. Hay un máximo semanal, desde luego que sí. Desde luego que hay un máximo semanal. Pero el cómputo, entonces, la mecánica cambia radicalmente. Vamos hacia una flexibilidad de la jornada extrema. Yo creo que los planteos más optimistas en cuanto a quienes pretendían flexibilizar la jornada de trabajo en Uruguay y abandonar definitivamente, como se pregona o se pregonaba, esa ley tan rígida de 8 horas, nunca se esperaban una ley que les ofreciera la posibilidad de trabajar hasta 16 horas por día sin compensación de horario extraordinario para el trabajador. Pues se suponía que el trabajador debería trabajar 8 horas, descansar 8 y tener 8 horas para vivir. Sí. Esa era un poco la idea original. Acá las 8 horas para vivir desaparecen. No es tan importante. Sí, o se vive trabajando. El trabajo invade totalmente, no solamente el espacio hogareño, familiar, sino que invade también todos los intersticios del tiempo con que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Porque en realidad si algo tenemos, si algún patrimonio tenemos los seres humanos es tiempo, no sabemos cuánto, ¿verdad? Bueno, es una cuestión un poco filosófica, ¿verdad? Pero bueno, el trabajo invade ese bien tan preciado que tenemos los seres humanos para disponer, que es el tiempo. O sea, se podrá trabajar entonces hasta 16 horas. ¿Y cuál es la tercera pata que vos ves conflictiva? El tercer problema es un problema que ha sido poco advertido desde mi punto de vista, porque en la discusión parlamentaria, hasta donde pude ver, la discusión se concentró en las críticas de la oposición, se concentraron en este aspecto que tiene que ver con el horario, ¿verdad? Sin embargo, hay una cuestión más que a mí me importaba mucho subrayar, y es que la ley esta permite inaplicar o desaplicar las normas laborales, el derecho del trabajo. Nada más y nada menos. Explicarlo. ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Esto está establecido en el artículo 3 y el artículo 10. ¿Qué dice el artículo 3?
que los trabajadores gozarán de los mismos derechos y condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, salvo las condiciones o derechos que sean inherentes a la prestación de trabajo en forma presencial. Y la ley nos deja al borde de un abismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones inherentes al trabajador presencial que pueden no llegar a ser aplicables al teletrabajador? ¿Cuáles son? No sabemos. Ah, no los aclaran. No sabemos. O sea que puede estar a discreción de alguien. Eso. Hay dos elementos allí, entonces, en pugna o que complejizan la cuestión. Uno es, ¿cuáles son esas condiciones que pueden no aplicarse? Y luego, ¿quién determina en una relación de trabajo cuáles son las condiciones que se aplican y las que no? Pero esto no acaba ahí, porque el artículo 10 es peor todavía. El artículo 10 dice, el teletrabajo modificará única y exclusivamente la modalidad en que se efectúa el trabajo sin afectar los derechos individuales y colectivos consagrados en el ordenamiento. O sea, el teletrabajo no afectaría los derechos individuales y colectivos en todo lo que sea aplicable. Es el cierre del artículo. ¿Y qué es lo aplicable claro, y lo no aplicable? ¿Dónde estaría? Volvemos al anterior. O sea que diríamos, este doble juego del artículo 3 y el artículo 10 nos plantea esas dos interrogantes, esas dos incógnitas, esas dos incertidumbres, para ir a uno de los términos empleados en el programa. Porque además, si uno repara en esta cuestión, se aplicarán, no se afectan derechos individuales y colectivos en lo que sea aplicable. Quiere decir que uno podría llegar a considerar que hay derechos colectivos que no son aplicables. Que no son aplicables. Y cuando hablamos de derechos colectivos hablamos de tres cosas, no más. En cualquier curso de derecho laboral es lo primero que se aprende. ¿Cuáles son los derechos colectivos? La libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Entonces, este artículo 10 permitiría, quizás, que alguien, no sabemos quién, pudiera decir, bueno, no, la huelga, o en este tipo de modalidad de ejercicio de la huelga, no es aplicable al teletrabajo. Y estaría dentro del marco de la ley. Estaría dentro del marco de la ley. Claro, no estaría dentro del marco de los derechos humanos fundamentales, de la Constitución, como tampoco, desde mi punto de vista, está dentro del marco constitucional la regulación que se hace del tiempo de trabajo, porque la Constitución es muy clara al respecto, que ordena al legislador que establezca límites al tiempo de trabajo. Y acá los límites se abaten todos, salvo las 8 horas de desconexión obligatoria. Ahora, Hugo, ¿qué sucede con lo internacional? Porque esta es una ley que ingresó a nuestro Parlamento, fue aprobada por el oficialismo, pero ¿qué pasa con la OIT? Con la Organización Internacional del Trabajo, sobre el teletrabajo. ¿Esta ley aprobada, por ejemplo, va en sintonía con el derecho internacional? ¿Estamos con una ley que puede ser modelo de otros países? Bueno, ojalá que no, pero las normas internacionales sobre tiempo de trabajo son dos convenios internacionales, básicamente. Uno lo mencionó recién Álvaro Padrón. El convenio internacional número 1, nada más y nada menos, que el primer convenio internacional que adopta la OIT en 1919, cuando se crea, el mismo año de creación, es un convenio internacional sobre duración del trabajo en la industria, 8 horas. Y años después viene el convenio número 30, duración del trabajo en el comercio. En ambos casos, y con algunos matices, en ambos casos se establece la duración máxima de 8 horas. Quiere decir que esta ley de teletrabajo nacional no solamente puede llegar a ser considerada inconstitucional desde el punto de vista que abate todo límite de la jornada, de la duración del tiempo de trabajo, sino que también podemos pensar que es una ley que va a contrapelo, diríamos, que es contraria de los convenios internacionales del trabajo a los cuales Uruguay está obligado a cumplir a nivel nacional, pero tiene también eventuales responsabilidades internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo por la circunstancia de que los tiene ratificados y como tal está obligado a cumplirlos. A nivel nacional y a nivel internacional también debe dar cuenta del cumplimiento de estos convenios internacionales. La OIT, en realidad, este es un tema relativamente nuevo, el de teletrabajo, no tiene un convenio internacional ni una recomendación internacional sobre teletrabajo. Lo que sí tiene es un convenio, es el 177, sobre trabajo a domicilio.
se mencionó ya en este programa también el viejo trabajo a domicilio, y la OIT dice, bueno, en realidad el teletrabajo es bastante parecido al trabajo a domicilio. Es un trabajo fuera del local de la empresa, ¿verdad? Igual que el trabajo a domicilio tradicional, y en lo que difiere respecto a ese trabajo a domicilio es que en lugar de el telar o la máquina de coser con la que se trabajaban en los pequeños talleres hogareños, lo que hay es un cambio en lo que tiene que ver con el instrumento, con la herramienta de trabajo. Que es un cambio sustantivo, no es una cosa, no es baladí, ¿verdad? Es sustantivo, porque implica el uso de esa herramienta una serie de consecuencias que en parte han sido vistas en los bloques pasados del programa, que hacen, por ejemplo, a la posibilidad de la invasión de la privacidad del trabajador en su domicilio. Yo, por ejemplo, en las clases tenemos en la Facultad de Derecho hasta 100 muchachos y muchachas asistiendo a clases virtuales, y hay colegas que tienen más, hasta 200, pero casi ninguno aparece en el mosaico de la pantalla. De cámara en negro. Claro, aparece el rectangulito allí apenas con el nombre del muchacho o la muchacha. Lo que uno trata de hacer es decir, bueno, a ver si alguno aparece y entrar a hacer la clase un poquito más interactiva, pero de ninguna manera uno podría invadir la privacidad del hogar de ese muchacho o esa muchacha, porque por razones que cada uno valora no quiere mostrarse. Y otro caso, el mismo caso vale para el trabajador. Por lo tanto, si bien el esquema de trabajo a domicilio clásico, la estructura es la misma respecto del teletrabajo, en realidad el teletrabajo, en virtud de la herramienta que utiliza, despliega una cantidad de consecuencias que puede tener el uso de esa herramienta a nivel del hogar, que deberían haber sido, no lo fueron por esta ley, reglamentados de manera más estricta para salvaguardar posibles discriminaciones al trabajador o a la trabajadora, ya le digo, invasión a la privacidad, etcétera. Hugo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Yo le quiero agradecer a Hugo, pero lejos de contestarnos preguntas, nos dejó muchas más preguntas y muchas más dudas, lo cual también está buenísimo, Hugo. Claro. Muchísimas gracias. Ricardo, nos vamos, se viene un programa divino. Bueno, boca a boca, hoy va a estar recorriendo un local que es espectacular de Montevideo. Cada local que va Pablo Silvera a recorrer y a mostrar, después hay que ir a conocerlo. Hoy va a estar metiéndose en las cocinas de Matiz, así que están invitadísimos a quedarse acá en la pantalla de TV Ciudad. Nos vamos. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chau, chau.